amigos que nos acompañan en esta tarde, la enseñanza de la palabra del Señor. Quisiera leer un texto en el libro de Zacarías. El libro de Zacarías, capítulo 4. Solamente vamos a leer un texto. Zacarías, capítulo 4. Dice el versículo 5, después de una visión que tuvo el profeta, dice: y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamación de gracia, gracia a ella. Hasta ahí por el momento, pero quisiera volver a leer una frase que aparece allí en el texto 6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Muchas veces hay cosas espirituales que nos suceden, que nos pasan, y a veces incluso, personalmente lo cuento, da un poco de vergüenza a veces contar experiencias espirituales, y las atribuimos más de alguna oportunidad de aquellas cosas espirituales que leemos en los libros de misiones, por ejemplo, o de biografías de grandes hermanos en la antigüedad, y les sucedieron cosas espirituales y las atribuimos a una determinada denominación y se les asume como experiencias pentecostales, por darle un nombre para que se entienda a lo que me refiero. Pero el Señor a lo largo de la historia ha mostrado el mover del Espíritu Santo, y no es esclavo de una denominación. El Espíritu Santo da libertad, y una persona que da libertad, porque el Espíritu Santo es una persona, no podría estar esclavo de una determinada denominación. El Espíritu Santo hace cosas en nosotros que por nuestras propias fuerzas, como dice aquí, no con ejército ni con fuerza, sino con mi santo espíritu, o con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y es una reflexión que cada cierto tiempo vuelvo a repetirme como pregunta: ¿está obrando el Espíritu Santo en mi vida? ¿Está obrando en mi vida? He comentado algunas oportunidades porque vivo en una zona donde se habla de las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero cuando se refiere a las manifestaciones del Espíritu Santo, me hablan de saltos, de brincos, de lenguaje en jerigoncio o de otras cosas que no tienen un orden, no tienen un orden. Y saben que esas cosas yo les digo a estas personas que me comentan, les digo, esas cosas yo las puedo imitar, son imitables. Una persona que no conoce al Señor y que no tiene nada del Señor en sí, puede imitar aquellos saltos, aquella jerigoncia o alguna manifestación, entre comillas, de lo que llaman espiritual. Pero yo le pregunto, ¿usted podría imitar el dejar el vicio? El dejar el vicio, el reconstruir familias rotas, el hacer de una persona que no tenía ningún futuro una persona de bien en la sociedad. Eso es difícil imitarlo. Es el Espíritu Santo que obra
aquellas manifestaciones en una persona. Y no es con ejército, con todo lo humano que tenemos a nuestro alcance, y hay instituciones que se preocupan, por ejemplo, de los vicios. Es como si utilizaran un ejército, pero es un ejército terrenal, para quitar de nuestro cuerpo los vicios. Y con muchos trabajos, a veces logramos dejar algún vicio. Pero el Espíritu Santo no es con ejército, ni con fuerza, ni fuerza humana. A veces algunos han dejado algún vicio por nuestra fuerza de voluntad, pero las cosas que perduran, las cosas estables que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas son permanentes. El Espíritu Santo es el que ha transformado mi vida. Y va llegando la fecha de fin de año y recuerdo más de alguna oportunidad que me prometía a mí mismo y hacía una promesa: este año las cosas van a mejorar, este año las cosas van a cambiar. Y llegaba el próximo año y volvía a la promesa y nunca resultaba, nunca cumplía. Y recuerdo claramente una fecha cuando delante del Señor reconocí con lágrimas: no he cambiado, no puedo cambiar. Y el Señor me mostró que estaba intentando con mis propias fuerzas, con mi propio ejército, con mi fuerza humana, y no estaba dejando al Espíritu Santo obrar. Había sido salvado por la gracia del Señor, pero ahora estaba viviendo no por fe, estaba viviendo por obras, por mis méritos. Habiendo sido salvado por la gracia del Señor sin mérito alguno humano, ahora estaba tratando de hacer las cosas por obras como creyente. Espero que no haya ningún hermano que le suceda lo mismo, pero si hay alguno y está tratando por sus propias fuerzas de hacer cambios, de dejar cosas en el pasado, en el camino, por sus propias fuerzas, es como si estuviera obrando con su ejército, con sus fuerzas, y el profeta dice: no es con ejército, no es con ejército ni con fuerza. Lo que va a pasar, la transformación que voy a realizar en tu vida, en tu carácter, en tu persona, las cosas que voy a hacer, van a ser por mi espíritu, para que la gloria sea totalmente de Dios, para que el testimonio y la gloria y la manifestación espiritual, lo que realiza el Espíritu Santo, sea evidente a las personas que nos rodean. No es por las obras humanas de la ley que vamos a intentar dejar esto, dejar aquello. Es el Espíritu Santo que entra en nuestra vida y transforma, pero a veces no lo dejamos obrar, como era mi experiencia. No dejamos obrar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Y por allá, por el año 1800, un grupo de hermanos movidos por el Espíritu Santo recuperó varias verdades en Inglaterra. Los hermanos Plymouth le llamaban, y le dio un orden teológico a la persona del Espíritu Santo. Ordenó esquemáticamente y lo hizo como una persona. Es una persona el Espíritu Santo. Y a veces no le obedecemos. Está dentro de nosotros. En la antigüedad venía sobre reyes, sobre profetas, pero luego se iba. Los sacerdotes también tenían esta unción. Pasado un tiempo el Espíritu Santo se iba. Y leemos en Salmos de David cuando dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. En el día de hoy no es así. El Espíritu Santo viene, nos sella, un sello permanente, indeleble, no se quita, no se borra. Allí está el Espíritu Santo permanentemente, pero quiere obrar en nosotros y a veces no lo dejamos. Un segundo pasaje en el libro de Ezequiel, capítulo 1. El Espíritu Santo se manifestó en la persona de nuestro Señor Jesucristo a plenitud. Y eso
como un hombre perfecto andando aquí en la tierra, como el profeta que esperaban los israelitas cuando le preguntan a Juan, ¿eres tú el profeta? Y Juan dice que no, el profeta era el Señor, el ungido de Jehová. Estaba el Espíritu Santo sobre él para anunciar buenas nuevas a los quebrantados de corazón, a los pobres de espíritu, a romper toda cadena, todo yugo por la unción del Espíritu. Nuestro Señor obró a plenitud el Espíritu Santo en él. No decía nada si es que primeramente no escuchaba al Padre decir algo. En el libro de Ezequiel hay dos textos que me hablan de esta relación del Espíritu. Como aplicación, el versículo 12, Ezequiel 1:12, de estas figuras, seres vivientes que andaban en unas ruedas, pero lo que quiero destacar es acerca del Espíritu, el Espíritu, la conexión que tenían con el Espíritu Santo. Cada uno, dice el versículo 12, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Podemos hacer una pregunta. Si el Espíritu Santo nos mueve a hacer cosas, a dirigir nuestros pasos, a hacer algo por el prójimo, si pone pensamientos en nuestra mente, en nuestro corazón, para hacer lo que es de Dios. O si pensamos que de repente, por casualidad tenemos el pensamiento y nos recordamos de un hermano y privamos al Espíritu Santo de realizar la obra en nosotros o a través de nosotros, solamente como instrumentos, como siervos, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban, no se volvían. Y eso trae una paz a nuestra vida. Saber que si nos acogemos a la dirección del Espíritu Santo, si no hacemos nada sin que nos confirme el Señor a través de su Santo Espíritu, si no hablamos nada de que primeramente el Señor ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, a través de su Santo Espíritu, lo que debemos hablar. Allí vamos a tener esta seguridad de que cuando andemos no nos vamos a volver, no nos vamos a volver. Vamos a tomar una decisión, como decía otro profeta en la antigüedad, el valle de la decisión, el valle de la decisión. Hay lugares y momentos donde tenemos que tomar decisiones y nuestra vida puede cambiar. Mi vida ha cambiado varias veces por decisiones tomadas en apenas 5 segundos, por dar un número. Decisiones guiadas, dirigidas, no por la carnalidad, porque eso es destrucción. Los que caminan en la carne van directo a la destrucción, pero los que caminan en el Espíritu tienen vida, vida eterna. ¿Estás caminando en el Espíritu, hermano? Y como decía esto, de repente dicen, esa frase es de otra religión. Lo espiritual es de los creyentes. Si el Espíritu nos mueve a hacer algo, hagámoslo. Y cuando hacemos las cosas dirigidas por el Espíritu Santo, vamos a ver que no vamos a volver atrás, que vamos a andar sin detenernos. Y cada cosa que hagamos nos va a dar la seguridad de que estamos en el camino correcto. Y es interesante que cuando tomamos decisiones y no consideramos la presencia del Espíritu Santo, no tenemos paz en nuestro corazón. Hay algo que nos inquieta, en mi experiencia personal, hay algo que inquieta, como que algo no está en orden. Pero si estamos con nuestros oídos ocupados con cosas del mundo, con nuestros ojos ocupados en las cosas del mundo, va a haber mucho ruido externo para ver si es que el Espíritu Santo realmente nos está hablando, o si es nuestra propia voz interna, o si incluso el mismo enemigo es el que nos está hablando acerca de un asunto. Para escuchar la voz de Dios, para escuchar la voz del Espíritu, hay que tomar un momento, hay que tomar una distancia del ruido de este mundo. El Señor hablaba de
estar en nuestro cuarto, todo cerrado, y el que ve en lo secreto nos va a recompensar en público. ¿Estás caminando derecho hacia adelante, dirigido por el Espíritu Santo? ¿Es una constante que tú tomas las decisiones por el Espíritu? Me salió un buen trabajo, excelente trabajo, me pagan el doble. ¿Y hay asamblea por esos lados, hermano? No lo sé, no he preguntado, parece que no hay. Decisiones que se toman no en el Espíritu, no en el Espíritu, en la carne. No hay cuestionamiento de lo que voy a hacer, si será de beneficio para mi espíritu y para la obra espiritual. Se toma la decisión y después se pide la oración respecto al asunto, pero ya la decisión está tomada en la carne. Que el Señor nos ayude a tomar decisiones espirituales hasta en lo más mínimo, hasta en lo más mínimo. Un hermano me criticó una vez por molestar al Señor con pequeñeces. Se sonrió porque yo estaba orando por una pequeñez. Pero el Señor no se molesta. Lo más pequeño, si tengo la duda, Señor, ¿será esta tu voluntad? ¿Estará bien que tome esta decisión? El Señor nos va a guiar. Si no, lo que va a pasar es que vamos a perder tiempo, porque el hombre espiritual que busca las cosas de Dios en algún momento se va a dar cuenta que ha errado su camino y para enmendarlo va a tener que retroceder todo lo que ha avanzado. Y algunas veces ese retroceso es doloroso. Para volver al camino correcto, al camino que nos trazó el Señor, encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. Sí, el Señor nos da plena libertad para escoger nuestros caminos, pero a veces nos desviamos del propósito suyo y Él endereza nuestras veredas, y a veces cuando se van enderezando aquellas veredas es doloroso para nuestra vida, a veces con lágrimas, y el Señor nos hace pensar, pasar por alguna cosa para que meditemos, para que pensemos en la soledad a veces y meditar si estamos haciendo las cosas movidos por el Espíritu Santo. El versículo 20, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Ahí está clara la frase que el Señor también me mostraba. Donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Yo creo que más de algún hermano sabe a lo que me refiero cuando hemos tomado decisiones y ni siquiera oramos para tomar una decisión. Sabemos que el Espíritu Santo no nos movió hacia allá. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, con paso firme, sin retroceder. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Versículo 21, cuando ellos andaban, andaban ellas. Cuando ellos se paraban ellos. Algo parecido nos dice en el Antiguo Testamento respecto al pueblo de Israel. Si la nube de Dios representaba la gloria de Dios, la Shekinah, la luminosidad que alumbraba durante la noche al pueblo de Israel, si esa nube de gloria se movía, el pueblo de Dios se movía tras la nube, tras la gloria. Si esa nube no se movía, el pueblo de Dios no se movía, se quedaba quieto allí donde estaba. Es una enseñanza para nosotros, hermanos. Si el Espíritu, a través de, como dice, un susurro apacible, un pensamiento en nuestra mente, cuando a veces estamos orando y dos o tres hermanos orando y recordamos a un hermano y nos mueve el corazón, nos mueve nuestra mente para realizar algo, por ejemplo, por tal o cual hermano. El Señor mueve nuestros corazones, nuestras mentes para realizar, para ayudar, para colaborar en lo que es
la obra del Señor. Estamos en los tiempos donde se recuerda el nacimiento de nuestro Señor. En el libro de Lucas aparece como el niño Jesús. Y el niño Jesús se presenta en el templo con sus padres lo llevaron al templo. Y allí, en el templo, había un hombre, Simeón. Y Simeón estaba allí y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viera la salvación de Jehová. Despides a tu siervo en paz, dice Simeón, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado en presencia de muchos pueblos, refiriéndose al niño Jesús, nuestro Salvador. Movido por el Espíritu Santo fue al templo, se dirigió, y el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a lo bueno, lo bueno. Si andas en algún camino que tienes alguna duda, hermano, si no hay paz en tu corazón con alguna decisión, el Espíritu te está diciendo que no es lo espiritual, no es lo correcto, no es lo que Dios tiene para ti. Que el Señor nos ayude a discernir verdaderamente aquella voz espiritual, lo que el Espíritu le dice. Pablo hablaba y decía, el Espíritu nos impidió ir a predicar hacia un lugar, pero le mostró en una visión otro lugar, y ellos se dirigieron movidos por el Espíritu Santo. La iglesia también en la antigüedad elegía hermanos porque el Espíritu Santo le mostraba qué hermanos. El Espíritu Santo no ha cesado su ministerio. Hasta el día de hoy el Espíritu Santo está obrando entre nosotros, entre los creyentes, entre personas que han recibido por fe el mensaje de salvación. El Espíritu Santo nos sella y luego es nuestro maestro, nos enseña las cosas de Dios, el Espíritu Santo. Y pone en nosotros pensamiento, pone en nosotros palabras, y podemos ganar victorias, podemos ganar batallas, tener victorias por el Espíritu Santo, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Hermanos, que el Señor bendiga esta palabra en esta tarde.